Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Se recolectaron un total de 6 preguntas. Vamos a terminar rápido al parecer, al menos que se quieran aventar otra predicación por cada una de las preguntas. Pero antes de eso, pues agradecer a los 4 expositores por las participaciones el día de hoy, por compartir la palabra, por dedicar su tiempo a la proclamación del Evangelio y enriquecernos y alimentarnos con la sabiduría que el Señor les da para compartir su palabra. Recordando, los temas fueron el hermano Jorge Manfala, nuestra nueva posición en Cristo, el hermano Melvin expuso acerca de la adopción en la familia de Dios. El hermano Agustín nos expuso un pueblo santo en un mundo hostil. Y por último, el hermano Luis nos expuso embajadores de Cristo. Y en base a eso, pues tenemos algunas preguntas que realizaron ustedes, las cuales vamos a dar lectura. Bueno, vamos a ir empezando con esta. Un hermano preguntó: ¿cómo puedo vencer la ira? ¿Cómo puedo vencer la ira? Tenemos que preguntarnos y ver, ¿no? ¿Qué es la ira? Es una emoción no necesariamente humana, también es divina. Dios es ira, pero si vemos la perspectiva de Dios, la ira de Dios es santa. Y la pregunta, yo creo, está en base al hecho de nuestra ira. Nuestras emociones están contaminadas por nuestro pecado. Nuestra ira es pecaminosa, es injusta. Al final de cuentas, es una lucha con nuestro pecado interno. Yo creo que no es más diferente de preguntar ¿cómo puedo vencer la lujuria? O ¿cómo puedo vencer el ser mentiroso? O ¿cómo puedo vencer el no acercarme a Dios? Son preguntas que realmente tienen que ver con la batalla de nuestro corazón. Entonces, considerando eso, ¿cómo puedo vencer la ira? Pues la única manera que nos enseñan las Escrituras de vencer nuestro pecado remanente, las batallas internas que tenemos en el corazón, es crecer en santidad. Crecer en santidad tiene que ver con buscar la relación con Dios, buscar una relación más íntima con Dios, en la palabra, en oración, asistiendo a la iglesia, exponiéndose a la palabra, obedeciendo los mandamientos del Señor, obedeciendo todo lo que nos ha ordenado en la Escritura. Esa es la manera en la cual nos acercamos más hacia la imagen de Cristo y por lo tanto vamos a poder vencer pecado de nuestro corazón y por lo tanto vamos a poder vencer la ira. De acuerdo con el pastor, igual yo agregaría Colosenses 3, ¿verdad? 5 en adelante. Por tanto, considera los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora desechen todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y así como luchamos, como mencionó el pastor, con otros pecados, ¿verdad? La inmoralidad sexual, la lujuria, el alcohol, las drogas, etc. La ira es un pecado con el cual también tenemos que estar activamente luchando. Pablo está diciendo: desechen. Y ahí es
lo que la verdad de la salvación nos habla, que en Cristo lo podemos hacer, pero igual es responsabilidad del creyente tener esa lucha y negarse a sí mismo. Y algo práctico que yo agregara es, si sabes que tu pecado es la tendencia a la ira, no te expongas a situaciones que tú sabes que te van a provocar a ira. Si sabes que eres dado a explotar, pues no mantengas conversaciones muy rigurosas con la gente. Mejor mantenga la boca un poquito más cerrada, controlada, y así no vas a explotar y caer en la ira. Y para agregar, ¿no? Llenarse del Espíritu Santo, de la palabra. Ahí va a tener amor, paciencia, dominio propio, confianza, todo lo que necesitas también para dominar la ira. Necesitas el Espíritu Santo para llenarte de él. Creo que es importantísimo eso, agregar todo lo que se quiere. Sí, me parece que por algo también. Dejarse controlar por el Espíritu Santo. Y considerar también que es un grave pecado, porque simplemente podemos enojarnos, pero sin pecar. La ira es un pecado grave. Y considerar también que algunos sido un grande pecado, o siendo un grande pecado, tenemos dos grandes problemas. Uno, tenemos un problema con Dios, si estamos pecando con ira, y el segundo problema es un problema con la palabra de Dios, porque la carta a Santiago, en el capítulo 1, el versículo 19 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, el hombre de Dios tiene que manifestar los frutos de la justicia de Dios en su vida, tales como el amor, la paciencia, la misericordia, y que de hecho la ira se contrapone con la misericordia. Es por eso que Santiago, ahí mismo, dos versículos, o más bien en el versículo siguiente, en el 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pues primeramente es un problema con Dios, y el segundo es con la palabra, porque si, no sé si usted tiene la Reina Valera, pero ahí arriba del versículo 19 el título dice: hacedores de la palabra. Entonces, cuando estamos airados, no podemos obedecer el mandamiento de buscar la misericordia. Bueno, estaba también pensando, que mencionaba Santiago 1:20, también dice la escritura: airaos, pero no pequéis. Y es precisamente que está hablando de esa ira justa. Cuando nos pasan situaciones injustas, está bien que nos airemos, pero que no lleve a pecado, porque como dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y especialmente es como debemos de que estamos llamados. Por eso también lo que mencionaba y lo que han mencionado es: esa ira puede ser pecaminosa, y muy probablemente lo es. Y como bien decía mi hermano, evitar exponernos a situaciones donde vamos a caer es muy bueno. Pero recordemos que, aunque eso es muy bueno, no exponernos a situaciones, la batalla está en el corazón. Eso también es importante, porque si podemos aislarnos de ciertas situaciones, puede llegar el momento en que a otra situación nos va a hacer explotar. ¿Y la culpa de quién es? ¿De la situación? No, de nuestro pecado caísta. Entonces es bueno separarnos, es una muy buena estrategia aislarnos de las cosas que nos están haciendo caer, pero hay que seguir trabajando. Muchas gracias por las respuestas a todos. Y justamente, pues la ira es un pecado, y en ese sentido vamos a conectarlo con la siguiente pregunta, que dice: el cristiano es llamado a ser santo, pero en tu nueva identidad en Cristo, dos preguntas: ¿sigue habiendo pecado? ¿Y cuál es esa nueva relación con el pecado? Bueno, la primera pregunta era si había pecado en el creyente. La respuesta es que sí. Nosotros hemos sido regenerados
pero el nuevo hombre habita en un cuerpo que aún está sujetado a la caída o sujeto a la caída. Y la relación que tiene el creyente con ese cuerpo de muerte o ese cuerpo que está contaminado por el pecado lo encontramos en Romanos 7. En Romanos 7, versículo 15 en adelante, miramos la experiencia del mismo apóstol Pablo, la lucha que él tenía con el pecado que habitaba en su cuerpo. Dice, porque no lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es bueno. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros del cuerpo que hace guerra contra la ley de mi espíritu y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Veamos entonces cómo es esta lucha en el hombre nuevo, en el hombre regenerado, y la lucha entre sus miembros, claro, las partes físicas de su cuerpo. En el texto sarx, o sea, carne, cuerpo, tangible, palpable. Y esa lucha. ¿Y cuál es nuestra relación con el pecado después de haber nacido de nuevo? Vamos a pelear con él. Vamos a estar luchando con él todos los días. Y si esa persona es un nuevo creyente, yo le diría que esa lucha no se va a acabar hasta que esté en la gloria con el Señor Jesucristo y hasta que sea glorificado. Así que ánimo, hermano o hermana, es una lucha hasta el final. Y recordar que es una oportunidad para regocijarnos. ¿En qué sentido? Pablo dice en ese capítulo, pero en el versículo 24, miserable de ti, reconocemos nuestra necesidad y dependencia del Señor. Y es por eso que en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Que tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu y podemos vivir una vida no perfecta, pero donde tratamos de, aunque el pecado resida en nuestra carne, ¿verdad? Hasta que estemos glorificados, no tenemos la oportunidad de mirar al Señor. Nomás para ver excelentes comentarios. También me viene a la mente primero de Juan 1, que dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. La realidad es de que sí hay pecado en nuestra persona, aún como regenerados hay pecado y hay una batalla, y esa es como bien dijo, es la nueva relación. Si tú tienes una nueva relación con Cristo, tienes una nueva relación con el pecado. Antes Cristo era tu enemigo y era de ambas direcciones, porque no nomás nosotros rezamos a Cristo. Dios está pegado con nosotros porque Dios está pegado con el pecador. En Cristo, como hemos observado, nuestra nueva identidad ahora es de amor, de relación personal. Pues ahora estamos en Cristo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro hermano, nuestro Salvador, Él es nuestro todo. Y ahora el pecado, que antes amábamos, es nuestro enemigo. El pecado que antes seguíamos, que era algo cotidiano, ahora nos estorba. Y ahora, como decía Melvin, ahora vemos esa realidad de eso y gloria a Dios por ello. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Listo, muy bien, muchas gracias. Y hablando de la persona del Espíritu Santo, un hermano pregunta: ¿cómo sé que el Espíritu de Dios me guía, me da luz y lo demás mencionado en la Biblia? Bueno, hoy en día hay una clase de vocabulario, ¿no? que usa muchas de esas expresiones: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me guió. Y la forma en que nosotros podemos saber que lo que
estamos escuchando o pensando proviene de Dios, yo diría, tiene que estar de acuerdo, en consonancia con la escritura que Él reveló. Dios obviamente no nos va a hablar el día de hoy de manera audible, hacia el cielo, una voz del cielo, como lo hizo con Cristo o los profetas, porque en Hebreos 1, versículos 1 al 3 y 4, nos dice que Dios, habiendo hablado en tiempo pasado a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Algunos predicadores o comentaristas dicen que en el lenguaje del Hijo inclusive. Y la revelación de Dios a nosotros ahora es la palabra que encontramos en las Escrituras. Por lo tanto, ¿cómo saber que Dios me está guiando? Porque eso está de acuerdo con la Escritura y es para su gloria, tu santificación y la Biblia lo dice. Y creo que es bastante sencillo porque, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, así es como se mira cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Hablamos entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el versículo 18, el versículo antes, el apóstol Pablo exhorta a los efesios a no embriagarse con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Ahí está hablando de ser controlados por el Espíritu a través de la palabra. Y cuando la palabra de Dios toma el control en la vida del creyente, se va a ver como resultado los cánticos, las alabanzas, las acciones de gracias. Para agregar en Juan, Jesús dice, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré, y cuando Él venga, el Espíritu Santo los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tú sabes que tienes el Espíritu, estás siendo guiado por el Espíritu Santo, que te está convenciendo de tu pecado, de tu pecaminosidad, no obras justicia, te va a ir convenciendo de todas esas cosas, te va a ir mostrando que no estás bien ante Dios y ante los demás, ¿no? El gran consolador es ese, hermoso, te va consolando eso mismo. Pero también hay salvación a pesar de todo eso, que siempre hay un camino hermoso de santificación, de salvación, de purificación, todo lo que trae el Espíritu Santo. Vas a ir por ese camino cuando estás siendo Dios, vas a ver que vas a ir por ese camino. Sí, es justamente lo que iba a agregar, que si Dios nos está guiando, como predicó el pastor Melvin, ¿verdad? Los que son guiados por Dios, por el Espíritu, son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo nos está guiando, Pablo nos describe en Gálatas cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por lo tanto, si el Espíritu te está guiando, esa clase de frutos se va a mirar en nuestra vida. Pero cuando la carne te guía, tenemos después, ¿verdad?, el fruto de la carne. Ahí tú puedes saber quién te está guiando. Si lo que estás haciendo y el fruto de tu vida es de acuerdo al Espíritu, entonces puedes decir con certeza: Dios, el Espíritu Santo, me está guiando en mi vida. Y allí, creo que es en el pasaje que estaba leyendo Agustín, dice que el Espíritu Santo les recordará mis palabras. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. ¿Qué va a hacer? Traernos la palabra de Cristo. Pero si no están en nuestra mente, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a ser guiados? ¿Qué palabras va a recordar el Espíritu Santo si no estamos en la palabra, estudiando la palabra constantemente, sino renovados en nuestra mente por medio de la palabra? Y es donde el Espíritu nos guía, como bien han dicho mis hermanos. Te va a apuntar a Cristo todo el tiempo, el Espíritu Santo te va a guiar a Él y a su palabra. Muy bien. Para seguir un orden de ideas, también otro hermano pregunta, dice: bendiciones. ¿Cómo un incrédulo que no tiene el conocimiento de la verdad puede examinarse a sí mismo si no tiene el Espíritu Santo para que lo guíe a la verdad?
¿Es posible estar por largo tiempo en la iglesia y no ser salvo según? O sea, no ser salvo seguía en el engaño. Me parece son dos preguntas. Primero respondemos la pregunta número 2. Sí, ciertamente pueden haber personas dentro de las vidas cristianas que no sean creyentes, no sean regeneradas por muchos años, quiero decir siglos, ¿no? Décadas, y los hemos visto, ¿verdad? Han estado entre nosotros, pero eventualmente, como dice la primera carta de Juan, eventualmente ellos salen, ¿no?, entre nosotros, porque no eran de nosotros. Entonces la respuesta simple es sí, sí están entre nosotros. La primera pregunta, como tal, la escritura no manda a un incrédulo a autoexaminarse. Cuando vemos exhortaciones de examinación, son para los creyentes, como por ejemplo en 2 Corintios capítulo 13, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a los creyentes en Corinto y les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, ¿por qué un incrédulo no puede examinarse? Porque está muerto espiritualmente. La carta a los Efesios en el capítulo 2 dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no hay forma de examinarse a uno mismo si no está en la fe, si no conoce el Evangelio, si no conoce las verdades bíblicas de un creyente como tal. Lo que el incrédulo necesita es lo que es el Espíritu, porque la pregunta hacía referencia a cómo puede guiar a un incrédulo. El Espíritu Santo es imposible. La función del Espíritu Santo en cuanto al incrédulo le hace un llamado al arrepentimiento, le da convicción de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, una vez suceda eso, entonces puede, así como los corintios, como el resto de los creyentes del Nuevo Testamento, del primer siglo, a través de la historia de la Iglesia del día de hoy, puede ciertamente también después de haberse arrepentido, haber creído el Evangelio, a examinarse a sí mismo. Respuesta completa. Pues podríamos decir que cuando una persona está siendo llevada a ese autoanálisis con referente a su pecado, digamos que es una buena señal, posiblemente el Espíritu Santo está obrando para mostrarle su pecado y su necesidad de salvación. Gracias por la respuesta. Otra hermana pregunta: ¿qué hacer si tu familia conversa? Se cuestiona mi conversión, sin importar lo que haga, siempre está ese juicio en ellos. Adelante. Depende mucho del contexto, si él es nuevo, convertido, si la familia también, en qué forma lo está enjuiciando por los actos, su salvación, por sus obras. No debería preocuparse, la salvación es del Señor, así que él debería refugiarse, tener paz en esa persona. Si Dios los salvó, los está salvando en la palabra del Señor, lo que dice el Señor, no lo que dicen los demás. Pero si los demás están viendo que no sabemos, es esa la pregunta. Porque dice, no importa lo que yo haga, ellos me siguen enjuiciando.
bueno, ¿qué estás haciendo para que ellos sientan eso? ¿O que te enjuicien? ¿O ellos son muy legalistas? ¿O tú no te está importando lo que estás haciendo? Por eso es muy ambigua la pregunta, que para dónde podemos guiarlo, pero acercarse a los líderes, en vez de a su familia, no encuentra ahí la paz, no encuentra ahí el refugio, el consuelo o la dirección para saber si es salvo o si las obras que está haciendo son de una persona conversa. Acércate al pastor, a los líderes y pregúntales a ellos que todo lo que estoy haciendo es de una persona convertida. ¿Por qué mi familia, en vez que le hagan lo que hagan, me ven como un inconverso? Yo me acercaría a alguien fuera de la familia y después lo llevaría a mi familia, si es mi papá, mi mamá, mi hermano, lo que sea. Pero no con el pastor y entre él y la familia, discutir por qué me enjuician o por qué siento esa culpa o esa carga. Si yo soy convertido, estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que sé y sigo quedando corto ante ustedes. Y buscaría a una persona más de afuera, un pastor, un líder, un consejero, para aliviar esa tensión y que no se quede ahí en la familia solamente. Siempre buscar afuera un consejo de una persona sabia, una persona madura espiritualmente. Pues, como bien dijo Ramón, sí, es una pregunta ambigua. Estaba pensando, son 4 escenarios diferentes. La hija y los padres no son creyentes, por lo tanto vemos legalismo y vemos que a lo mejor ella tampoco está llegando a la expectativa de los padres. Ella es creyente y los padres no, o los padres son creyentes y ella no, o todos son creyentes y es un conflicto que necesita de un agente externo, en este caso un consejero o un pastor. Entonces sí, la pregunta es muy ambigua. Y pues considerando el caso, ¿no? Los padres son creyentes, ella es creyente, también parte de lo que recomendaría es buscar un pastor, pero también orar. Dependemos del Espíritu Santo para guianza. Y también dice el proverbio que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, buscar consejo, orarlo, ir a la palabra, porque como bien dijo, o preguntó en este caso, en este escenario, preguntó a Agustín, ¿qué está haciendo ella o él? Y luego saber si a lo mejor tiene 12, 16 años, 20 años, pues también depende mucho del contexto. A lo mejor su comportamiento aún no está de acuerdo a lo que los padres están queriendo de esa persona, pero hasta qué punto es legalismo o hasta qué punto es simplemente la expectativa que a veces los padres tienen sobre los hijos, donde apenas es creyente, apenas está creciendo en la fe, y debemos ser pacientes y discipular a nuestros hijos. Es un llamado a los padres que debemos discipular, que hay una persona, un hijo o una hija que necesita ser discipulado en Cristo y guiado por medio de la palabra, por medio de nuestra fe, de modelar nuestra fe como padres. Eso es un llamado a eso. Yo en este caso, si el escenario es que esta persona es un nuevo creyente, ¿verdad? Y sus padres ya son cristianos, yo exhortaría a los padres de esta persona a no ser tan juiciosos, porque a lo mejor, como mencionaba el pastor, esperan un cambio inmediato, pero no siempre sucede así. Si esta persona es un nuevo creyente y sus papás son genuinamente creyentes y me tocara hablar con ellos, yo les diría a los padres que ellos no son el Espíritu Santo, no pueden forzar a esa persona a hacer o no hacer lo que ellos quieren que haga. Y si esta persona, y después me dirigiría a la persona que hizo la pregunta, que si él o ella ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo, dice Romanos 8:16, da testimonio a su espíritu, y ella de alguna forma u otra va a saber si nació de nuevo. Y a fin de cuentas, si ese mismo escenario ahora es bueno, yo vivo conforme a la Escritura, ¿verdad? Me examiné a la luz de primera de Juan, etc. Y llego a una conclusión, le pregunté a mi pastor que me evaluara conforme a la palabra y dice que vivo como un creyente.
Yo a esa persona diría pues que no, el juicio de los hombres no es perfecto, no es el último, ¿verdad? Es Cristo quien va a juzgar los corazones, y pues aunque debemos honrar a nuestros padres, tampoco permitiría que mi vida espiritual fuera suprimida en un juicio severo, tal vez legalista. Pero igual, como menciona, ese sería un caso que tú tienes que hablar con esa persona para saber cuál es el contexto, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? Como ya mencionaron, qué dicen los padres, cómo vive él, cómo viven los padres, etc. Pero a largos plazos o a grandes rasgos, pues eso sería lo que podemos mirar. Gracias por sus respuestas. Y la última pregunta hace referencia a una tendencia, una moda que se infiltró en la iglesia, donde dice que todos los seres humanos deben sanar a su niño interior, que frente al texto de 2 Corintios 5:17, ¿cómo podemos abordar este tema? 2 Corintios 5:17. Pues, según el Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Yo primeramente diría que la Biblia no nos manda a sanar el interior. La Biblia nos manda a arrepentirnos, y cuando Dios hace esa obra de regeneración, no regenera solamente al niño interior, está regenerando todo nuestro ser. Entonces, como mencionaba esta persona, ese es un tipo de lenguaje que se está infiltrando en la iglesia. Sin embargo, no es un lenguaje bíblico. El llamado del evangelio de los pecadores no es perdónense a sí mismos, no es sanen su niñez, no es sanen su infancia frustrada, es arrepiéntanse y crean el evangelio. Sí, exactamente, como dice el hermano Luis. La escritura nos llama a sanar traumas pasados, porque creo que esta área psicológica tiene que ver con que hubo abuso, hubo ciertas situaciones donde esa infancia está dolida, pero ya creciste, entonces la parte de tu mente que tenía esas dolencias aún están ahí. Bueno, es tratar de analizar el psique humano. Entonces sí, la escritura nos manda eso. La escritura nos manda a vernos a través de las escrituras. Entonces, en vez de pensar en esto, lo que hizo la psicología, de estar evaluando nuestro niño interior, veámonos en la nueva identidad que tenemos ahora en Cristo. Porque en Cristo la redención que ahora tenemos no nada más es presente, Él redimió todo nuestro pasado y nuestro futuro. Entonces, estar en esa posición en Cristo, en esa nueva identidad, redefine toda nuestra vida: pasado, presente y futuro. Y también, por otro lado, dejar de echar la culpa a los demás, es ser responsable de uno mismo y confesar nuestro pecado delante de Dios, y el Señor es misericordioso para perdonar. Ahora, hablando ya como pastores, esta es una de nuestras responsabilidades más grandes dentro de la iglesia local, arremeter en contra de la falsa doctrina. Son tendencias que se introducen en nuestras iglesias, pero debemos como dijo Calvino, tener una voz para la verdad y otra para los falsos maestros. Entonces hacemos ambas cosas, y cuando vemos que de alguna forma se introducen en nuestros entornos, tenemos que combatirla con el evangelio puro. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a los expositores. Un aplauso, por favor.
Bueno, ya para terminar, pues vamos a tener un canto para despedirnos y vamos a cerrar con un segundo sorteo de algunos obsequios también por parte de quienes organizamos esta conferencia para que pues, nos despidamos ya todavía más contentos, ¿no? Vamos a darnos un minuto nada más para reorganizar aquí.